Muy buenas tardes. Yo me llamo Ruthie Smithline y soy una socia del bufete de abogados de Morrison & Foerster en Nueva York. Y es mi gran honor y privilegio estar aquí con todos ustedes hoy, hablando sobre los mecanismos extraordinarios para determinar responsabilidad en casos de alto impacto institucional. La verdad, lo más extraordinario de todo de este panel es los colegas que tenemos aquí hoy por la tarde para hablar con nosotros. Podría pasarme toda la sesión hablando de los logros profesionales de cada uno de ellos, y eso ni siquiera cubriría más de toda la hora y cuarto. Y aunque sé que ustedes conocen ya muchos de ellos, se me hace importante darles un poquito del background de cada uno de ellos, porque va a informar las perspectivas que ellos tienen hoy por la tarde. Por a mi lado está José Ugaz, que creo que no necesita ninguna introducción aquí en este grupo, pero para quienes no lo conocen, es alguien que ha dedicado su carrera a luchar contra la corrupción y a favor de la transparencia. Hasta el año pasado fue el presidente de la directriz de Transparencia Internacional, y ahí paro porque si no quedamos acá por muchas más horas. Al lado de José está Cecilia Navarro, que viene a nosotros de la Universidad Nacional de México, y fue la coordinadora para el grupo interdisciplinario de expertos independientes que hicieron la investigación sobre Accionapia aquí en México. Al lado de Cecilia está Andrés, que es el defensor nacional de la Defensoría Penal Pública de Chile y ha dedicado mucha parte de su vida a la reforma judicial. Y al lado de Andrés tenemos a Michael Camilleri, que corrientemente es el director de Peter D. Bell Rule of Law Program en el Inter-American Dialogue, pero antes de eso sirvió para la administración del presidente Obama en varias posiciones en el Departamento de Estado y también para el Consejo Nacional de Seguridad. Como Julicia, él fue para Obama y no para ese señor, que se va a volver importante. Gracias por la aclaración. Sí. Como dijo Marcos en el panel antes, a mí también me fascina hablar sobre la corrupción. Y una de las cosas que noté del diálogo que se hubo en el panel pasado es la diferencia entre la lucha contra la corrupción micro y la corrupción macro. Y lo que estamos hablando aquí hoy es de verdad de mecanismos extraordinarios que se han adoptado a través de la región y globalmente para la lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Yo llevo practicando en esta área por más de 13 años y me acuerdo que al principio de la práctica, cuando mis socios corporativos necesitaban hacer un due diligence, por ejemplo, para una adquisición, y tocaba hacer el FCPA due diligence, siempre nos traían a nosotros, no necesariamente invitados, y siempre al puro final, diciendo, esto importa mucho, no importa que la adquisición cierra mañana, pero hagan un thorough due diligence hoy por la tarde. Y así funcionó, y cuando uno daba la lista de preguntas que uno quería hacer, siempre decían, oh, no, eso va a ofender a la gente, eso de verdad no se puede preguntar, no es polite. Pero el diálogo mundial de verdad que ha cambiado mucho, y se ha vuelto que no es solo algo de Estados Unidos, no es solo el FCPA, sino cada país de verdad ha empezado a tener sus propias acciones, leyes y consecuencias. Y creo que es cuando uno empieza a ver el área de consecuencias que hemos visto los cambios más grandes. No estoy diciendo que para alguien como mí que trabaja en esta área por el lado de defensa no voy a tener trabajo en un par de años. De verdad me imagino que el problema de corrupción no es algo que se va a curar o salvar, pero sí es una lucha que es importante y es una lucha que institucionalmente está empezando a cambiar el mundo. Y específicamente en esta región, aquí en Latinoamérica, hemos visto muchos cambios a través de mecanismos extraordinarios, siendo la cooperación transnacional y también las actitudes de la sociedad civil demandando, exigiendo el cambio. El panel anterior estaba muy enfocado en el rol de los abogados en esta lucha, pero aquí lo que van a escuchar es que de verdad es una lucha interdisciplinaria que requiere las expertise no solo de la ley. En muchos respectos el área jurídica todavía se está acercando al movimiento social que estamos empezando a ver. Entonces con eso se lo quiero pasar a José para que les hable de unos
Cada uno de los panelistas va a hablar de casos concretos de esos mecanismos extraordinarios. Muchas gracias. Bueno, son temas que podrían tomarnos muchas horas o días de discusión, pero como tenemos poco tiempo, yo voy a asumir que ustedes van a aceptar que lo que decimos aquí es verdad para no discutir hasta la última media hora, donde habrá espacio para preguntas y respuestas. La primera premisa es que la corrupción en América Latina es histórica, es estructural y es sistémica, no es episódica. Y por lo tanto es un continente el nuestro que ha estado afectado de corrupción desde sus orígenes y hay muchas explicaciones para eso. Hoy América Latina está viviendo una etapa de luces y sombras. Sombras porque estamos viendo un esquema de corrupción exportado a 12 países de América Latina, el caso Lavajato, al cual le dedicaré algunos minutos al final. Y esto no tiene precedentes en la historia de la región, donde han habido niveles muy altos de corrupción. En un reciente análisis sobre la corrupción en mi país, en el Perú, el historiador Alfonso Quirós sostiene que en la historia del Perú nunca ha habido un ciclo bajo de corrupción. Todos han sido altos o muy altos. Y esto se replica en todos los países de la región. Por lo tanto, hay una sombra muy grande que pende sobre nuestra cabeza a raíz de lo que estamos viendo con asombro como presidentes, ministros, altos funcionarios, empresarios emblemáticos, etcétera, todos comprometidos en esquemas de corrupción. Ese es el lado oscuro de la historia. Las luces vienen por el lado de lo que acaba de decir Ruti, en el sentido de que por primera vez estamos viendo una ruptura de impunidad a nivel regional y que nos plantea una gran interrogante en el sentido si será sostenible o no para el futuro. Pero lo cierto es que hoy está ocurriendo. Y eso nos lleva a una segunda afirmación, y es que América Latina no solo exporta futbolistas y corruptos, sino que también exportamos ahora algunos esquemas anticorrupción. Y en ese sentido yo diría que hay básicamente dos modelos que podemos observar. El que yo llamo modelo peruano-brasilero, que es aquel que ha sido capaz de enfrentar la corrupción con sus propios recursos, apelando a la reserva moral de sus fiscales, sus jueces, sus procuradores, sus policías, y que, en el caso peruano, frente al tema de Fujimori y Montesinos, y en el caso brasilero, con Lavajato y los otros problemas circundantes, ha sido capaz de romper esta gran trama de corrupción que ha significado el caso Lavajato. El segundo modelo es el modelo guatemalteco, que es al que me han pedido que me refiera ahora, y yo le agregaría ahí como un apéndice el modelo de Honduras. Y este modelo se diferencia del peruano-brasilero en el sentido que requiere intervención internacional. Mientras que Perú y Brasil han sido capaces de enfrentar sus demonios de corrupción con sus propios recursos humanos, en el caso de Guatemala, que es un país donde los niveles de impunidad eran delirantes, de cada 100 crímenes en Guatemala se investigaban los 99 y no se sancionaba ni uno. De 6 homicidios al año, solamente 2 casos se resolvían al año. Y esto llega a un clímax cuando matan a un grupo de congresistas guatemaltecos y por presión de la comunidad internacional, Guatemala acepta que se nombre una comisión internacional que es la llamada CICIG. La CICIG es un modelo único. Es un modelo único en el sentido que está armada sobre la intervención de una especie de superfiscal, un fiscal internacional. Originalmente fue un exfiscal español, después vino un costarricense y actualmente es un colombiano, que ingresa al país con un equipo de 50 investigadores internacionales, colombianos, norteamericanos, europeos, y trabajan de mano con la Fiscalía para poder romper esta impunidad en los crímenes de alto impacto. En el caso de la CICIG, esta se estableció en Guatemala el 12 de diciembre del 2006 por intervención de las Naciones Unidas. Es un organismo que reporta a Naciones Unidas y en el estatuto que se firma se fijan estos objetivos como sus objetivos a realizar. Primero, proteger el derecho a la vida y la integridad personal de los guatemaltecos, que estaba en muy alto riesgo con los niveles de violencia en ese país. Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las investigaciones de alto impacto a través de la determinación, es decir, la investigación de grupos ilegales, colaborar para eliminar esos grupos ilegales, eliminarlos se refiere jurídicamente hablando,
y recomendar políticas públicas para que el Estado guatemalteco pueda enfrentar esta situación. Y para eso se le dan una serie de facultades: recabar información, analizarla, promover la persecución penal a través de la Fiscalía. Lo importante aquí es que la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, trabaja de la mano con la Fiscalía de la Nación de Guatemala y se canalizan los casos a través de ella. Se crea este equipo de investigación al que me he referido y ya desde el 2006 en adelante, han pasado prácticamente 11 años, porque empezó un poco más tarde, se han logrado resultados sorprendentes, a tal punto que el presidente de Guatemala los quiere votar. Presidente que, por cierto, está bajo investigación en este momento precisamente por casos de corrupción, tiene un hijo en prisión y un hermano en prisión. Hay 3 expresidentes de Guatemala presos. El presidente Colom acaba de ser detenido hace 3 semanas. Anteriormente se descubrió un gran caso de corrupción llamado La Línea, que ha llevado a prisión al presidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta. Y luego hay una lista bastante larga de casos que han sido materia de investigación por esta... no veo bien. Bueno, el siguiente caso es el de la Maxi, que es una suerte de réplica del modelo guatemalteco, solo que los observadores señalaron desde el comienzo que tenía el problema de que no le habían puesto los mismos dientes, porque la CICIG había causado efectivamente mucho revuelo. El éxito de la CICIG hoy día es reconocido mundialmente. Todo el mundo que quiere luchar seriamente contra la corrupción pide tener una CICIG. Hasta los noruegos han pedido tener una comisión de esta naturaleza. Lo que queda claro como lección es que una comisión de este tipo solo funciona en estados fallidos o en sistemas de justicia colapsados, como es el caso de Guatemala. Bueno, en Honduras, hasta hace muy poco, el país más violento del mundo y con altísimos niveles de impunidad, 86.5 asesinatos por 100.000, equivalente a 21 asesinatos al día en un país de 8 millones de habitantes, se decide a través de la OEA implementar una comisión parecida a la CICIG. Ahí ven ustedes cuáles son sus funciones, son muy similares, tienen también capacidad de proponer reformas legislativas, promover investigaciones, etc. La Maxi, que no tiene más que 1 año y medio de existencia, es la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Maxi ha sufrido ahora un gravísimo golpe por parte de la propia OEA. El señor secretario general de la OEA, Almagro, le envía una carta al presidente de Honduras, hoy cuestionado por una elección que todo indica que ha sido fraudulenta, diciéndole que no está contento con los resultados de la Maxi, y el jefe de la Maxi ha renunciado con buena parte de su equipo. ¿Qué ha habido detrás de la intención de Almagro? No sabemos, pero lo cierto es que ha paralizado esta comisión en un momento en el que ya estaba dando sus primeros resultados. Se había iniciado una acción penal por primera vez en Honduras contra lo que se llamó la red de diputados, un sistema donde los diputados se pagaban dineros ilegalmente. Se ha capturado al asesino de Berta Cáceres, la activista que fue asesinada hace no mucho tiempo. Y en tercer lugar, hace pocas semanas se ha capturado a la esposa del expresidente Lobo, acusada de haber desviado más de $500,000 cuando su marido estuvo a cargo del gobierno. Hay entonces una crisis en el modelo de la Maxi. La CICIG no la está pasando bien, hay mucha presión para que se vaya del país y por lo tanto hay una expectativa muy grande sobre el futuro. Lo interesante en el caso de la CICIG es que cuando el presidente Morales intentó botarla del país, no solamente la Corte de Constitucionalidad la defendió, sino que el pueblo salió a la calle y se generó una amplísima movilización popular que detuvo esta intención de Jimmy Morales. Finalmente, y con eso acabo, en medio minuto está el caso Lavajato. Lavajato es un caso que involucra a las empresas más importantes de construcción en el Brasil, aproximadamente 30, 4 de ellas muy emblemáticas: Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, Queiroz Galbao, 5, que a través de una serie de sistemas de pago de sobornos y financiamientos a los partidos políticos se hicieron primero de los grandes contratos de Petrobras, después de los grandes contratos de construcción y finalmente de la mano de Lula exportaron este esquema a 12 países de la región. Hoy hay presidentes presos en mi país, hay 2 presidentes complicados, uno en prisión, otro prófugo, y los otros 3 expresidentes, incluido el actual, bajo investigación penal, y esto se repite en la mayoría de los países.
¿En qué consistió Lava-Jato? Básicamente un esquema con 3 características. En primer lugar, apuntaron a la clase política en sus niveles más altos, por eso hay presidentes, ministros, vicepresidentes, partidos políticos, todos recibieron financiamiento ilegal. En segundo lugar, tuvo una estructura muy sofisticada. El gobierno norteamericano ha señalado que solamente una de estas empresas, Odebrecht, tenía un departamento llamado de operaciones estructuradas, que el gobierno de Estados Unidos ha calificado como un departamento de administración de sobornos. Gente a tiempo completo para administrar estos sobornos a nivel de América Latina y 3 países de África. 3 capas de empresas offshore, ayer se habló de las empresas offshore, para poder ocultar estos pagos ilegales, y finalmente llegaron al extremo de, con el fin de evitar preguntas incómodas en materia de lavado de activos, se compraron un banco, con lo cual, a través de su propio banco, sacaban los sobornos sin que nadie hiciera preguntas. Hoy la región está conmocionada. La buena noticia es que los fiscales y jueces de la mayoría de nuestros países, salvo Venezuela, Argentina en menor grado y algún otro por ahí, están rompiendo cadenas de impunidad, y eso creo que es muy importante como un aliciente para el futuro. Muchas gracias. Y vamos a volver a tocar el caso específicamente de Odebrecht y de Lava-Jato, porque es de los casos que de verdad muestra los mecanismos extraordinarios de cómo se hubo cooperación, no solo por el gobierno americano con el gobierno brasilero, pero también con los suizos para llegar al flujo de los dineros, y también una vez que salió el acuerdo de Odebrecht, cómo salieron los acuerdos y todavía siguen esas conversaciones con los otros 12 países en la región y los 3 países en África. Pero ahorita para el caso de Cecilia, porque de verdad nos da más el enfoque por el lado interdisciplinario de los mecanismos que se pueden usar. Gracias, buenas tardes. Hola a todas y a todos. Les agradezco mucho la invitación a participar aquí. Estoy aquí, no soy abogada, pero bueno, tuve el privilegio de colaborar en el área de prensa con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el mecanismo especial de la Comisión Interamericana para colaborar con el atroz caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala Guerrero, una ciudad que se encuentra a 3 horas y media de la Ciudad de México. Les voy a hablar del GIEI. El GIEI, bueno, fue creado justamente a partir de estos hechos, cuando el 26 y 27 de septiembre 43 estudiantes fueron desaparecidos, 6 personas fueron asesinadas extrajudicialmente y otras 40 fueron heridas, y bueno, todo esto ocurrió, como les dije, a unas horas de la ciudad. El mal manejo que se dio de este caso por parte de las autoridades, tanto locales como federales, el maltrato constante, la revictimización e incluso las mentiras hacia los familiares, además de, bueno, la indignación tanto en México como a nivel internacional, pues fueron, digamos, creando las condiciones para que el gobierno mexicano tuviera que aceptar un mecanismo de asistencia técnica especializada en derechos humanos para intervenir en el caso. Mes y medio después de los hechos, el 12 de noviembre, se aprobó el acuerdo para incorporar esta asistencia técnica, y unos meses después, a partir de marzo del 2015, comenzó a trabajar el GIEI en México. ¿Cuáles eran las tareas que tenía el GIEI que desempeñar? Bueno, eran primero que nada elaborar planes de búsqueda de vida de los jóvenes desaparecidos, que incluyeran además pues las tecnologías más apropiadas para esto, el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y para ver si se estaba investigando correctamente el vínculo entre actores del Estado y la delincuencia organizada, es decir, para investigar la propia investigación, el análisis del plan de atención integral a víctimas de los hechos y recomendaciones frente al grave problema de la desaparición forzada en México. A lo que comentó José hace un momento, yo agregaría que en nuestros países, bueno, además del problema de la corrupción, pues está el problema muy grave de la impunidad, y México pues tiene uno de los primeros lugares en impunidad. Bueno, de las líneas de mandato que tenía el GIEI que acabo de mencionar, las primeras se referían exclusivamente a los hechos de Iguala Guerrero, pero lo importante de estas líneas es que implicaban trabajo totalmente operativo,
trabajo legal y además trabajo psicosocial. Estas eran algunas de las características por las que el GIEI resultaba un mecanismo novedoso para abordar una crisis de derechos humanos. Bueno, me voy a saltar un poco algunas de las cosas que había escrito, pero les quiero comentar que entre las facultades que el GIEI tenía era, bueno, actuar como coadyuvante en el Estado con las investigaciones, hacer recomendaciones para que la investigación se agotara correctamente, tener acceso pleno al expediente, tener acceso a toda la información pública gubernamental, estuviera o no contenida en el expediente, tener comunicación permanente con interlocutores claros y precisos del Estado. Y bueno, a partir de esto, el GIEI comenzó con un mandato de 6 meses, durante los cuales debo decir que el trabajo fluyó bastante bien, hubo mucha cooperación y apertura en lo que cabe, de tal manera que el 6 de septiembre de 2015 el GIEI presentó su primer informe de trabajo. Y bueno, en este informe, que se llama Informe Ayotzinapa, Investigación y Primeras Conclusiones de las Desapariciones y Homicidios de los Normalistas, lo que hizo fue un recuento pormenorizado, minuto a minuto y hora por hora, de lo que sucedió con los jóvenes desde que salieron de la Normal. Este recuento lo que demostró, bueno, fue en primer lugar que todos los cuerpos de seguridad, es decir, ejército, policías locales, policías federales, todos absolutamente sabían que los muchachos salieron de la escuela y por lo tanto no eran delincuencia organizada, eran jóvenes que salían a conseguir recursos y autobuses para participar en una protesta mucho más grande. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los jóvenes llegaron de manera totalmente circunstancial a Iguala, es decir, no iban a boicotear un acto político, como se dijo en el inicio. El GIEI también, exhibió la existencia de un 5º autobús que estuvo presente en los hechos y que no existía en el expediente. Además, desmenuza claramente cómo se destruye o se consigna de manera errática y confusa toda la evidencia del caso en los 9 escenarios de violencia identificados. Exhibe claramente la revictimización y la criminalización de las víctimas de los hechos, incluidos no solo los jóvenes, vinculándolos con la delincuencia organizada, sino además los padres y las madres de ellos. Y bueno, por supuesto, el hallazgo más grave de este primer informe del GIEI, pues fue la imposibilidad de la versión oficial de los hechos, conocida como la verdad histórica de los hechos, no solamente por la imposibilidad de lo que los perpetradores decían, había 5 o 6 versiones de los perpetradores que no coincidían entre ellas, sino además por la imposibilidad técnica y científica de que 43 cuerpos hubieran sido incinerados hasta la desaparición total en un basurero a cielo abierto en época de lluvias, sin el combustible necesario y en un periodo tan corto. O sea, en pocas palabras, los hallazgos de la investigación basados en la ciencia, basados en el contraste de fuentes, basados en una lectura muy rigurosa del expediente, pues arrojaron resultados que quizás no fueron los esperados por quienes inicialmente se abrieron a la presencia del GIEI en México. Pero bueno, digamos, esto tuvo tal repercusión en la sociedad mexicana que se tuvo que extender el mandato del grupo para continuar trabajando en el caso. El grupo negoció algunas nuevas condiciones con el gobierno mexicano para continuar trabajando. Sin embargo, en su segundo periodo, que transcurrió aproximadamente de mediados de octubre del 2015 al 30 de abril del 2016, cuando el gobierno mexicano logró deshacerse de ellos, perdón por decirlo con tanta claridad, pues las condiciones de trabajo cambiaron muchísimo. A partir de ese momento, el GIEI comienza a enfrentar una serie de obstáculos, entre ellos una campaña importante de difamación en algunos medios de comunicación en México. Esta campaña de difamación, se centró principalmente en las 2 mujeres del grupo, ambas habían sido exfiscales, una en Guatemala, otra en Colombia, es decir, las 2 habían sido funcionarias. Y en los hombres también hubo algunos ataques, pero en menor medida. Otra de las cosas que sucedió a la par de esta campaña de difamación fue que, digamos, el Estado ya no facilitó
las indagatorias del grupo. Por ejemplo, el grupo quería regresar a entrevistar a los perpetradores. Esto ya nunca fue posible, siempre les decían sí, pero en realidad nunca se concretó esto. Todas las diligencias que le pidieron al Estado hacer, por ejemplo, para investigar el tema del tráfico de heroína desde Iguala hasta Chicago, documentado incluso en Estados Unidos, pues lo hicieron cuando faltaban 5 o 10 días para que el grupo se fuera, y en fin, así, digamos, la segunda parte del mandato se caracterizó por muchísimos obstáculos, constantemente filtraciones a la prensa de información tergiversada cuando aprehendían a alguna persona, ¿no? Digamos, siempre que aprendían a personas y vertían este tipo de filtraciones era como para tratar de apuntalar la verdad histórica, y sin embargo lo que le decían a los medios pues no coincidía con lo que en realidad habían dicho los detenidos en el expediente. En fin, una serie de malas prácticas que dificultaron mucho la segunda etapa del GIEI, hasta que finalmente el gobierno pues decide que ya no los va a tener aquí. Y bueno, digamos, a partir de ese momento pues no ha habido absolutamente ningún avance en el caso prácticamente hasta ahora. Voy a dejar otra parte de las aportaciones del grupo y las recomendaciones y el aprendizaje para la segunda ronda, porque pues bueno, tienen que continuar mis compañeros. Muchas gracias por su atención. Y cuando yo escucho lo que Cecilia está diciendo, de verdad uno empieza a pensar la importancia de la investigación y el proceso de la investigación, para no estar en una situación cuando uno llega a 5 o 6 versiones de la verdad, o la crisis que estamos teniendo en Estados Unidos, que es la crisis de fake news. Y con eso, de verdad, Michael, creo que tu experiencia sería buena escuchar ahora. Gracias, Ruti. Gracias a ustedes y al Vance Center por la invitación. Es realmente un placer estar acá entre amigos y gente que admiro mucho. Me han pedido hablar del caso de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 y el mecanismo extraordinario que contempla el derecho estadounidense de emplear un fiscal especial para investigar este tipo de casos. No estoy directamente involucrado ni en la interferencia rusa ni en la investigación, solo para dejar claras las cosas. Como estamos en México, imagino que muchos quisieran saber cuándo se podría dar un impeachment del presidente Trump, y lamento decir que tampoco traigo esa información. El fiscal especial Mueller no está contestando mis correos últimamente, pero así que me voy a limitar a tratar de explicar lo que se sabe públicamente sobre el avance de esa investigación. Déjame comenzar nada más con algunos antecedentes. La figura del fiscal especial es algo que tiene una larga historia en el derecho de Estados Unidos desde el siglo XIX y ha jugado un papel central en varios episodios notorios del último medio siglo de Estados Unidos. En el caso Watergate, por ejemplo, que terminó con la renuncia del presidente Nixon, en el caso de Irán-Contra, que muchos recordarán de la administración del presidente Reagan, e incluso las investigaciones que se hicieron contra el presidente Clinton, que terminaron con su impeachment en la Cámara y su posterior absolución por parte del Senado. Y así que espero que en la parte de discusión podemos volver quizás a algunos de estos casos y analizar la evolución que ha tenido esta figura en el derecho de Estados Unidos, porque ha sufrido algunos cambios con el tiempo, tratando de lograr un equilibrio apropiado o idóneo entre independencia por un lado y accountability, rendición de cuentas por otro lado. Sin embargo, por ahora, en esta primera intervención me limito a explicar de manera sucinta, digamos, los antecedentes, los objetivos y los resultados hasta el momento de la investigación del fiscal especial Mueller. Y quienes siguen las noticias de Estados Unidos saben que
Este es un tema muy complejo, de mucha sensibilidad para el país, un tema cotidiano en las noticias y algo que genera opiniones diversas y a veces muy fuertes. Trataré acá de ser lo más objetivo posible y cubrir los detalles más esenciales. Entonces, 2 meses después de las elecciones de 2006, las elecciones presidenciales, los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que el gobierno de Rusia había realizado un operativo cibernético masivo con el objetivo de sabotear las elecciones de Estados Unidos y ayudar al candidato Donald Trump. Esta conclusión provocó naturalmente una investigación penal. En marzo del año pasado, el nuevo fiscal general nombrado por Trump, el Attorney General Jeff Sessions, se declaró inhibido en esta investigación porque había participado en la campaña, incluso se había reunido con rusos en el marco de la campaña, cosa que no reveló oportunamente. Con esta recusación, su número 2, el Deputy Attorney General Rod Rosenstein, quedó como el último responsable de la investigación. Y 2 meses después, este vicefiscal Rosenstein activó el mecanismo extraordinario al nombrar como fiscal especial para investigar la interferencia rusa a Robert Mueller, un exdirector del FBI que se encontraba en práctica privada desde el 2013. Ahora, creo que es oportuno parar un segundo para preguntar por qué es necesario, por qué fue necesario en este caso nombrar un fiscal especial, por qué recurrir a este mecanismo extraordinario. Este mecanismo resulta necesario porque en Estados Unidos el Departamento de Justicia forma parte del Ejecutivo. Cumple las funciones tanto de un Ministerio de Justicia como de una Fiscalía General de la Nación. Y en este sentido, cuando están implicados altos oficiales del Ejecutivo, como el presidente, el potencial conflicto de interés es patente y la necesidad de generar la confianza del público requiere a veces medidas especiales. Es por eso que los reglamentos del Departamento de Justicia contemplan el nombramiento de un fiscal especial cuando primero la investigación implica un conflicto de interés para el Departamento de Justicia o existe otra circunstancia extraordinaria, y 2, cuando el interés público lo hace necesario. Estas condiciones aplicaron claramente a la investigación de la interferencia rusa y por tanto el vicefiscal Rosenstein le nombra a Mueller como fiscal especial con el mandato de investigar 3 cosas. 1, cualquier vínculo o coordinación entre el gobierno ruso y miembros de la campaña del presidente Trump. 2, cualquier asunto que se deriva directamente de esta investigación. Y 3, obstrucción de justicia u otras acciones delictivas dirigidas a impedir su investigación. Mueller, como fiscal especial, cuenta con un equipo propio, un presupuesto propio, tiene competencia tanto para investigar como para acusar y llevar personas a juicio, y tiene autonomía día a día para manejar sus actividades. Sin embargo, su independencia sí es limitada en ciertos aspectos. Tiene que seguir las políticas y las reglas del Departamento de Justicia y sigue respondiendo al vicefiscal Rosenstein, quien le puede pedir información sobre los pasos que está tomando y en ciertas circunstancias delimitadas le podría revocar acciones específicas o incluso le podría despedir a Mueller. Como Rosenstein forma parte del Ejecutivo y trabaja finalmente para el presidente Trump, existe la posibilidad y para algunos la preocupación real que el presidente Trump le podría ordenar a Rosenstein despedir a Mueller si la investigación sobre la interferencia rusa se acerca demasiado al presidente o sus familiares. Esto es un poco lo que pasó en el caso de Watergate. Bueno, ¿cuáles entonces son los avances de la investigación hasta el momento? Aquí cabe precisar nuevamente que hay mucho que no sabemos, porque el fiscal especial Mueller está manejando la investigación con mucha discreción.
Lo que se sabe públicamente es que hasta el momento 22 personas y compañías han sido formalmente acusados o se han declarado culpables en la investigación de Mueller. De estos, hay 3 compañías rusas y 13 individuos rusos acusados de conspiración con relación a la interferencia en las elecciones, sobre todo a través de las actividades políticas en medios sociales. Compraron publicidad, crearon cuentas falsas, convocaron manifestaciones dirigidas a generar discordia en el sistema político de Estados Unidos y apoyar a la candidatura de Trump. Para hacerlo, violaron las prohibiciones relativas a la participación extranjera en las elecciones, falsificaron declaraciones oficiales y robaron identidades. Cabe precisar que hasta el momento no hay miembros de la campaña de Trump acusados de participar en esta conspiración. Adicionalmente, hay 4 asesores de Trump formalmente acusados en la investigación, incluyendo el ex jefe de su campaña, así como su ex consejero de Seguridad Nacional. De estas personas, 3 ya se han declarado culpables de cargos relativamente menores a cambio de colaborar con la investigación. La gran pregunta entonces que está pendiente es qué información entregaron estas personas al fiscal especial para recibir tales beneficios y quiénes más podrían terminar implicados en el caso. Solo el tiempo dirá. Gracias. Y no hay duda que las consecuencias de estos mecanismos extraordinarios, ya sea en Estados Unidos, en México, a través de la región, han tenido efectos sísmicos de verdad en la administración pública, en las instituciones públicas y a niveles de industria, política y de la sociedad civil. Y con eso queríamos la perspectiva de Andrés, más creo que tiene una perspectiva diferente a los otros 3. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la comunidad Pro Bono y los patrocinadores de este evento por la invitación. Muchas gracias al Power femenino que en la organización, de verdad impecable, permite que estemos conversando tal cual ha estado cada uno de los eventos programados. Efectivamente, es un punto de vista distinto y espero que pueda transmitirles una complementariedad y no más bien una visión contrapuesta. Yo tengo el honor de ser además coordinador general de AIDEF, de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas de América y el Caribe, que reúne a más de 10.000 defensores públicos de nuestra región. Entonces voy a tratar de estructurar desde ese punto de vista, desde lo que es para Latinoamérica y desde el punto de vista de la defensa, en un esquema que pueda yo transmitirles 2 alertas, una advertencia y espero una visión más de futuro, más de largo plazo. La primera advertencia es que cuando hablamos de este tipo de casos y que tienen impacto, y como decía José, no estamos frente a situaciones cíclicas o episódicas, pero sí el impacto que generan en nuestra comunidad, en nuestras sociedades, es distinto por la inmediatez y por el volumen de acceso a la información que tienen hoy día nuestros ciudadanos. Por lo tanto, ese impacto es considerablemente mucho mayor que el que pudo haber existido hace 10 años siquiera. Y eso es determinante, porque para Latinoamérica estos impactos y esta intensidad del conocimiento de ciertos actos vinculados con la corrupción, no solo con la corrupción, con atentados a la ética, a la probidad, a la no regulación de conflictos de intereses, al tráfico de influencia, determinan realmente un socavón muy grande, una desestabilización de las instituciones públicas, del sistema de justicia y también de nuestra democracia. O sea, aquí naturalmente estamos en escenarios que son bastante riesgosos y por Dios que a Latinoamérica nos ha costado cuidar y avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia. Ese es un elemento central de este análisis. Es distinto a lo que puede ocurrir en Estados Unidos o en Europa, frente a casos como este. Cuando muestran lo que queda el tiempo, uno empieza a mirar para el lado para hacer como que no ha visto nada, ¿no? Pero ya vi que quedan 5 minutos. Entonces,
es muy relevante tener como la noción de lo que genera al interior de nuestra comunidad, al interior de la organización del Estado. Y ya luego voy a volver a ejemplos de lo que estamos hablando, porque la verdadera salida de este debate naturalmente está en el fortalecimiento de las instituciones. Es ahí donde está el núcleo de la solución de la problemática desde el punto de vista, al menos el que yo quiero transmitirles a ustedes. La segunda alerta es que en todos estos mecanismos, en todas estas comisiones, en todas estas investigaciones de esta intensidad, se generan normativas especiales que fortalecen sin duda la investigación, las facultades policiales, las facultades de la persecución, sea administrativa o penal, en desmedro de las garantías de las personas que están siendo investigadas. Hay afectaciones evidentes al debido proceso, a la presunción de inocencia, al ejercicio del derecho de defensa. Si a eso le sumamos que estos casos, por la envergadura que tienen la punta del iceberg, donde están autoridades políticas o quienes manejan eventualmente mercado financiero, colateralmente están siendo investigados personas comunes y corrientes, y por delitos también que son comunes y corrientes, y por lo tanto las afectaciones que esas personas pueden tener son bastante contundentes. Más aún, si la respuesta en Latinoamérica de nuestros estados es caer en la tentación, y caer en una tentación efectiva, no es que sea un supuesto, caer en la tentación de ampliar precisamente esta mirada un poco más represiva y menos garantista en nuestras legislaciones. Y pasan, luego de una situación inicial, como en los actos de corrupción, a lo que pudiésemos hablar la persecución o la sanción de ilícitos comunes y corrientes. Esto pasa con las legislaciones que sancionan las conductas terroristas, con las legislaciones que tratan de intervenir en el narcotráfico, el crimen organizado. Está muy bien porque son situaciones extremadamente graves y excepcionales, pero luego nuestros legisladores cambian toda esa normativa a los aspectos generales de la persecución penal y terminamos, como ocurre en todas las cárceles de Latinoamérica, con un sinnúmero de personas privadas de libertad por ilícitos bastante menores y en una cantidad muy importante y muy impresionante de personas que luego son declaradas inocentes de la responsabilidad que se le estaba imputando, con todo el drama que para esas personas significa. Dicho eso, la advertencia, que estamos en una zona en que claramente está la política de por medio. Entonces, en países donde el Estado y el gobierno es muy inestable o funciona en niveles de precariedad bastante altos, sin duda que la respuesta es bastante casi imposible, pero en estados un poco más fuertes, en gobiernos un poco más sólidos, la política frente a estas acusaciones se defiende. Y hay que tener cuidado precisamente porque ahí es donde la política actúa y nos puede pasar algunos goles de media cancha. Quiero poner un ejemplo de Chile y un ejemplo de México. El de Chile es evidente, el de México es una opinión, es un supuesto. A propósito de estas dos alertas, el de la afectación de derechos de las personas investigadas y respecto a la inestabilidad de los estados y gobiernos. En Chile, con todo el debate que se produjo en distintos casos que ustedes pueden conocer, caso Cabal, Penta, Sokimich, se inició una serie de regulaciones que precisamente intervienen en sancionar administrativa y penalmente los actos de corrupción, tráfico de influencias y las problemáticas de conflicto de interés. Pues bien, la competencia para la persecución penal de esos ilícitos está entregado en la vinculación con el mercado financiero a un ente que no es nuestra Fiscalía, no es nuestro Ministerio Público, es un ente separado que tiene, como se decía aquí, bastante menos dientes que lo que puede tener un Ministerio Público que persigue penalmente, y las sanciones que puede perseguir respecto de esos actos son de carácter administrativo y pecuniario. Por lo tanto, ninguna persona se va a ir a la cárcel, salvo que desde esa investigación surja luego un delito que es distinto a los que están regulados en forma especial. Y respecto al fortalecimiento de las instituciones, en el caso de México se está estudiando hoy la transformación de la Procuraduría General de la República en una fiscalía autónoma. Pues bien, hay todo un debate respecto de muchos ámbitos, de si es que se va a incorporar todas las nociones modernas de servicio civil de carrera, si se va a incorporar adecuadamente la rendición de cuentas,
Si es que va en artículos transitorios a quedar vinculado quiénes son las primeras autoridades de este nuevo organismo en relación con la posibilidad de hacer investigaciones y persecuciones de las autoridades políticas del gobierno que esté presente al momento que ese proyecto, si es que tuviera alguna oportunidad de salir, se promulgara y se publicara. Va a seguir la Procuraduría con una vinculación con el Congreso respecto de la subprocuraduría que precisamente combate los actos de corrupción. Bueno, todas esas son dudas porque la política reacciona y responde, y ahí es donde nos pasa goles, y ahí es donde, desde mi punto de vista, no se debiesen permitir precisamente que se soslaye la dureza y lo que produce como efecto el desear combatir adecuadamente la corrupción. Cierro ahora, palabras finales, ahora ya me iban a mostrar justo la luz roja, en que yo no estoy promoviendo que no se investiguen y se sancionen con la intensidad que se están haciendo los actos de corrupción, con la gravedad que tienen en Latinoamérica. Estoy sosteniendo que hay peligros que corremos y necesitamos generar confianza y legitimidad en este sistema de persecución. Por lo tanto, el camino es precisamente el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ir de la mano de autonomías reales, reguladas en ese marco, en nuestras constituciones, no con regulaciones específicas para cada organización que terminan siendo autonomías más bien declarativas y que no tienen en los hechos ninguna autonomía e independencia real. Sistemas de accountability, sistemas de control, transparencia, participación. En definitiva, lo que hoy día se entiende como estados o gobiernos abiertos que precisamente generan un espacio un poco más difícil para el flagelo de la corrupción. Yo creo que lo que pasa con la MASI y su desvinculación o su problemática con la OEA hace precisamente que estas situaciones excepcionales no tienen la solidez que este combate requiere. Y lo que está pasando con la presión de la CICIG en Guatemala un poco puede ir en el mismo camino. Por muy efectivos que están siendo, no tienen la solidez de tener un resultado permanente en el tiempo. Finalmente, mencionarles que lo que sí debiese profusamente establecerse y normarse y transparentemente es la relación entre el regulador y el regulado. Y ahí sin rigideces, con flexibilidad, pero con mucha normativa que no deje ningún espacio para que precisamente se generen los conflictos de intereses o los tráficos de influencia, que son quienes generan incipientemente los actos de corrupción. Si tenemos muy bien normadas las relaciones entre el Estado regulador y los regulados, seguramente vamos a tener una solución mucho más contundente en este ámbito. Muchas gracias. Una pregunta para José, escuchando los comentarios de Andrés en el sentido de países y estados inestables y tener mecanismos como la CICIG o lo que se ha hecho en Honduras, que de verdad no puede tener las raíces necesarias para hacer crecer. ¿Cómo funciona cómo se asegura que estos mecanismos extraordinarios de verdad puedan ser sostenibles después de una intervención temporal? Yo creo que el diseño de la CICIG es correcto. La CICIG es un mecanismo de intervención transitorio que va de la mano con el Ministerio Público y uno de sus objetivos es fortalecer a la Fiscalía. Y se ha logrado. Hoy día hay una fiscal de la Nación, Tel Maldana, que también está siendo fuertemente atacada por el presidente y los corruptos porque hay una Fiscalía que se ha empoderado y la idea es que en el camino la CICIG desaparezca y la Fiscalía tome la posición. Yo solamente quería terminar volviendo a un punto que mencioné ayer, que me parece que es central para una reunión como la que tenemos ahora, que es el rol de los abogados frente a la corrupción. Porque no hay esquema de gran corrupción donde no haya abogados importantes de por medio. Lo han probado los Panama Papers, ahí está Mossack y Fonseca, y seguramente una larguísima lista de estudios de abogados en Panamá. Lo han probado los Paradise Papers, lo ha probado Lavajato, donde nada de lo que se ha hecho hubiera sido posible probablemente si no hubieran habido abogados detrás de esa arquitectura. El primer personaje que metimos preso en el Perú en el caso Fujimori fue un muy notorio abogado que gozaba de gran impunidad. Hace unos días el Congreso de la República ha decidido citar a 30 firmas de abogados en el Perú para que expliquen su relación con las empresas brasileras. Y esto tiene una lógica porque las grandes empresas, que son las que generan en muchos casos grandes esquemas de corrupción,
tienen a importantes estudios de abogados vinculados. Sugiero que miren en Internet, en YouTube, hay un reportaje que hizo Global Witness, una ONG, que fue a varios estudios muy importantes de Nueva York, con un personaje simulado que decía ser emisario de un presidente que estaba saliendo de un gobierno en el África y que tenía algunos millones de dólares que colocar en Estados Unidos. De todos los estudios entrevistados, todos le ofrecieron soluciones sabiendo que ese dinero venía teóricamente de la corrupción y de la ratería de un presidente, menos una firma. De las 30 firmas que se han citado en el Perú para el caso Odebrecht, todas tienen relevancia en el país, incluso está la firma a la que yo pertenezco. En el caso Brasil, todos los estudios importantes están de alguna manera referidos. Entonces, aquí hay una pregunta que debemos enfrentar como comunidad pro bono, y es hasta qué punto realmente la relación con nuestros clientes está enfrentando esta situación, o estamos jugando a la ceguera voluntaria o al Chinese Wall y simplemente no queremos ver. Esto nos podría mañana más tarde hacer perder toda legitimidad y tener un impacto negativo sobre los importantísimos proyectos que se han presentado en estos días que está haciendo cada una de las organizaciones presentes. Sí. Y con ese comentario es buena oportunidad para abrirlo al público si hay preguntas. Sí, gracias. Todas las exposiciones me dejaron con muchas dudas, pero no por lo que dijeron, sino por las consecuencias posteriores. Voy a referirme solamente a una, y es la sensación que a mí me queda, no solamente por tu presentación, José, sino por otras informaciones anteriores, sobre estas dos experiencias de Honduras y de Guatemala, es que estamos frente a una especie de versión de justicia transicional para anticorrupción, ¿no? Y la pregunta, la duda o la inquietud que me queda es si tú crees, y ustedes en general, cualquiera que se anime a responder, que sería posible en algún momento que en vez de estar transitando carriles separados tuviéramos alguna posibilidad de transitar por un solo carril en una sola justicia que ataque simultáneamente los temas de corrupción y de violación de derechos humanos. Porque en este momento lo que tenemos es presidentes señalados por corrupción como si nunca hubieran violado derechos humanos, y mandatarios también, ministros, lo que sea, funcionarios acusados de violación de derechos humanos como si nunca hubieran tocado centavos del Estado. Y en realidad la historia nos demuestra que es lo contrario. Y creo que el ejemplo de Perú es importante en el sentido que también hubo una comisión especial en relación con el tema de corrupción, y estuvo la Comisión de la Verdad que no tocó los temas de corrupción. Y según algunos, incluso eso explica, según algunos, la popularidad posterior del gobierno o del Fujimorato, en realidad, ¿no? En el sentido de que no se llegó a tocar de manera simultánea. Entonces, me queda como inquietud a partir de las exposiciones magníficas de todos ustedes, donde en la práctica se está viendo que las dos cosas van de la mano, pero que no, como que no acabamos de ver si es posible, y la pregunta es eso: ¿ustedes creen que es posible que llevemos todo por un solo carril y no en paralelo? Gracias. Yo creo que hacia allá vamos. Acaba de haber hace 2 semanas y media un evento en Ginebra, en el contexto de Naciones Unidas, para discutir la relación entre corrupción y derechos humanos, que ya se viene trabajando hace un buen tiempo. La gran corrupción, lo ha señalado Transparencia Internacional en los últimos tiempos, una de sus características principales es el impacto en los derechos fundamentales. Y si miramos los casos que están ante la Corte Penal Internacional de crímenes de lesa humanidad, todos tienen un componente de gran corrupción. La relación es íntima, hoy día no hay duda de eso, y lo que estamos tratando de hacer desde la comunidad anticorrupción es intentar llevar algunos casos de corrupción a los sistemas de derechos humanos, la Corte Interamericana, el sistema de Naciones Unidas, para que se confirme esta relación. Ya la Comisión Interamericana algo ha dicho, Naciones Unidas tiene bastantes documentos de trabajo al respecto, ahora falta ponerlo a operar para conseguir las decisiones que lo confirmen. Solo rápido para complementar. Hace 2 semanas hicimos un workshop con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente para tratar también el vínculo corrupción y derechos humanos, que ellos están viendo de manera más
más sistemática. José no asistió porque estuvo en Ginebra, pero creo que se podría esperar probablemente en vísperas de la Cumbre de las Américas, que se va a enfocar en este tema, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también sale con algún acercamiento al vínculo entre los dos temas. Y lo otro que mencionaría, y probablemente José sabe más de eso, pero en alguno de los mecanismos de justicia transicional más recientes, como el de Tunisia, por ejemplo, se está trabajando también ese vínculo entre atrocidades y corrupción. Acá. Quiero tomar lo que dijo don José Ugaz de tantas señales de corrupción que hay. La isla más isla del planeta no está lejos y no está ajeno a este flagelo universal de la corrupción. Y por lo mismo yo quiero destacar lo que ha hecho Chile últimamente respecto a este punto de la corrupción. Yo soy alcalde de 2 décadas, así que conozco a los gobiernos de Chile desde su inicio democrático hasta la fecha. Y conozco, le diría, a todos los políticos que ha transcurrido en estos gobiernos y yo como alcalde entre medio. Y en los últimos tiempos, a raíz de lo que dijo Andrés, el caso Soquimich, Cabal, y otros más, ha llevado a una transformación a nuestro país y ha creado una instancia de transparencia donde nosotros, las pequeñas autoridades como soy el alcalde y los jefes administrativos de instancias como la nuestra, tienen que rendirle a la ciudadanía y a la patria todos los meses lo que hace, lo que firma con su mano de jefatura. Yo creo que hay un muy buen ejemplo a seguir y a exportar. Se está iniciando recién, daremos un tiempo, quizás una década, para tener un muy buenos resultados, pero por mi parte yo estoy observando muy buenos resultados. Por otra parte, el llamado que hace José, que estoy muy de acuerdo, qué estándar seguir o a qué hito seguir como abogado. En mis tiempos de niñez yo miraba al pastor y al cura como el mejor ejemplo a seguir. Luego, en mi tiempo de político, yo miro al abogado, que es el mejor ejemplo para seguir, porque el defensor de la justicia, de la paz, de lo que es correcto. Sin embargo, uno escucha que hay una contradicción mundial respecto de la profesión. Mi propuesta como político y un gran lector, debemos seguir entonces el buen ejemplo de Tomás Moro, quien en una oportunidad como gran abogado le dijo que no a su amigo, al rey, porque quería que fuera corrupto igual que él. Y le dijo que no y le costó la vida. No digo que todas las abogadas y abogados que están aquí le sigue ese ejemplo a la horca. Pero comencemos entonces a dar señales con nuestra voz, con este tipo de instancia, con comunicación, de la manera correcta, sana y pura de trabajar en la vida y en la sociedad. Un pequeño aporte como un pequeño político en este grupo. No, yo también tomo el desafío de José, de este tema de cómo vamos a reaccionar los abogados a estas cuestiones de corrupción y derechos humanos, si vamos a tener una mirada aséptica, puramente técnica, despojada de toda consideración ética, o si vamos a empezar a indagar un poquito más. Me parece que no es casualidad que este tema se trate con esta profundidad en un foro pro bono, porque los abogados normalmente, nuestra brújula está orientada al interés privado, a proteger el interés privado, que normalmente es el interés de nuestros clientes. Y cuando nos aventuramos
al trabajo pro bono, en nuestra brújula empieza a incidir un segundo norte, que es el interés público. Entonces creo que tenemos una sensibilidad distinta para cuestiones privadas que afectan el interés público. Entonces quizás la mirada de la comunidad probonista podría ser útil para alertar a nosotros mismos cuando no estamos en el pro bono, sino en la actividad rentada, para incorporar un poco más este tema de la transparencia, de los derechos humanos y de cuestiones que afectan al interés público, que no lo tenemos tan en cuenta quizás en nuestra actividad habitual. No, nada más, pero me parece muy interesante el desafío que pensemos en esto, ¿no? Simplemente. Gracias, buenas tardes. Quería preguntarles acerca de lo que ustedes consideran que es el rol de las firmas y sobre todo en relación con pro bono en el marco de América Latina, que hoy en día ya por varios años es la región más peligrosa del planeta para las personas que defienden derechos humanos y el ambiente, y específicamente respecto de los ataques, hostigamientos y asesinatos que vienen en crecimiento en todos nuestros países. 7 de los 10 países más peligrosos en el planeta están en América Latina. Entonces quisiera como que ustedes nos puedan compartir un poquito como cuál es la percepción que tienen. Gracias. A ver, voy a tratar de acercarme un poco a la pregunta y vincularla con lo que decía la colega de Venezuela a propósito de la relación con lo transicional de los casos de derechos humanos. En el sistema internacional de los derechos humanos ya hay una concepción sumamente contundente y con órganos que ya tienen una solidez y con estados que están, para ponerlo en términos figurados, pero para que se entiendan, mucho más amarrados a esa temática, mucho más impedidos de salirse de las reglas del juego. Y eso es muy importante, porque vuelvo al tema, perdonen que sea majadero, de la fortaleza de las instituciones, porque va rompiendo ciertas visiones que teníamos como estados, como gobiernos, como sociedad. Ayer tuve la oportunidad de tener una reunión con el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los principales cambios que ellos vislumbran en los últimos años, en los últimos 3-4 años, es que el Estado, desde el punto de vista del sistema interamericano de los derechos humanos, dejó de ser una entidad, una sola persona, ¿no? Un solo colectivo, porque tiene en el sistema y tienen frente a la Corte y frente a la Comisión distintos rostros del mismo Estado. Un defensor de una organización del Estado de Chile sosteniendo una causa en contra del Estado de Chile, que está representado por otros profesionales, agentes del mismo Estado, y eso pasa con distintos países de Latinoamérica. ¿Por qué digo eso, aunque suena confuso? Porque se van rompiendo ciertos paradigmas en conformidad a la entidad de lo que hay detrás y la solidez que se ha generado en el debate. Yo creo que no estamos todavía en el ámbito de la corrupción, y por favor, yo no estoy sosteniendo que no debiésemos ser muy severos y efectivos en su combate, todo lo contrario. Estamos a un nivel de tanta complejidad, sobre todo en Latinoamérica, que está a la misma altura que la protección que debiésemos dar a las temáticas de derechos humanos. Es ahí donde podemos tener las principales quiebres de institucionalidad, precisamente a través de los actos de corrupción. Pero no está el escenario institucional y el escenario internacional todavía con la misma solidez en un caso y en otro. Yo en términos generales diría que el rol de los abogados ahora tiene que cambiar y reperfilarse, pasar de ser facilitadores, enablers como dicen los anglosajones. Los abogados en los últimos reportes universales de corrupción aparecemos como facilitadores de corrupción, de mecanismos de impacto al medio ambiente, de violación de derechos humanos, a ser focos de irradiación de una nueva cultura con nuestros clientes, precisamente para que
aprendan a hacer negocios con integridad, a hacer negocios sin tener impacto negativo en el medio ambiente, sin afectar los derechos humanos, etcétera. Cecilia, te quería dar la oportunidad de hablar otra vez. Sé que no eres abogada y vienes de otra perspectiva, pero por el lado interdisciplinario, ¿cómo ves la lucha, tomando los factores que mencionan antes de amenazas o problemas de seguridad que puede haber, pero ¿cómo has visto tú esa situación por el lado, en la coordinación que tú has hecho? Bueno, definitivamente en México tanto los defensores y las defensoras como los periodistas pues están expuestos fuertemente a un entorno de amenazas, y esto es particularmente claro en los estados. O sea, los defensores que trabajan a ras del suelo con la comunidad, que se oponen, por ejemplo, a los proyectos extractivistas que ahorita prácticamente pues están arrasando con México, y a otro tipo de proyectos, pues se enfrentan constantemente a amenazas. Encabezamos, entre muchas otras listas de impunidad y corrupción, la lista de defensores agredidos, y por supuesto también la de periodistas amenazados, secuestrados, asesinados por intentar decir la verdad. Desafortunadamente México pues sí vive un entorno en el que los intereses privados de todo tipo, tanto legales como ilegales, pues tienen subordinado al Estado, y realmente las organizaciones civiles y la prensa no están en condiciones de enfrentar eso. Creo que sí es muy importante el rol de los abogados. Ahora que estaban mencionando esto, bueno, yo pensaba en los abogados ambientalistas que hemos conocido, que están dando algunas batallas en diferentes lugares del país para combatir la corrupción y esta preponderancia de cierto tipo de intereses, y la verdad es que sí están también bajo amenaza. Creo que es importante crear estructuras para protegerlos, al igual que a los medios de comunicación, bueno, a los periodistas que están en los frentes, en las zonas de frontera. El objeto original del Foreign Corrupt Practices Act en Estados Unidos fue de prevenir o reducir el nivel de corrupción en el mundo, en los varios países del mundo. Pero ha resultado en ser más como establecer un centro de utilidades en el Departamento de Justicia. Las penalidades pagadas por las empresas castigadas en Estados Unidos se han pagado al Departamento de Justicia, pero no había el nivel de divulgación de la naturaleza de los actos corruptos en los varios países afectados. Y mi pregunta al experto en el panel en el Departamento de Justicia es: ¿qué ha pasado y hay un remedio para esta situación? ¿Hay una manera de, por el Departamento de Justicia, divulgar la información sobre los actos corruptos en los países afectados para ayudar en la pelea contra la corrupción? Rudy trabaja directamente con FCPA, así que le voy a dejar que intervenga también. Lo que diría es quizás una reflexión pequeña sobre el caso de Odebrecht, ¿no? Y el plea bargain que hizo el Departamento de Justicia con Odebrecht creo que ha tenido un gran impacto en la región. Digamos, los montos y los hechos que se detalla en ese documento que es público han tenido ya un impacto muy grande en los 10 países de la región mencionados, y hay un par de países de África también. Así que en ese sentido creo que hay una cierta divulgación
si bien no tiene todo el detalle necesario para poder avanzar con los casos. Sí creo que hemos visto, y esto es algo que José y su equipo están siguiendo, hay un desafío práctico cuando el plea bargain está coordinado con un solo país. En este caso fue Brasil, Suiza y Estados Unidos que hicieron el acuerdo con Odebrecht. Y eso volvió un problema cuando algunos otros países querían acceder a la prueba que tenía en sus manos el Departamento de Justicia, pero no necesariamente querían tener que respetar los beneficios que estas tres jurisdicciones le habían prometido a la compañía. Entonces creo que el tema de multi-jurisdiction plea bargaining, ¿alguien puede traducir eso al español? Es un desafío pendiente que un poco ha salido a la luz a través de este caso específico. Y dejo que Rudy me corrige todos los errores que acabo de decir. No hay nada que corregir, pero creo que una de las cosas importantes de mencionar con el caso de Odebrecht, que no ha sido el único, es también cómo han alocado las multas que toca pagar la compañía. Y ya no es que todas las multas se va al Departamento de Justicia, no es solo para enriquecer al Departamento de Justicia, sino simplemente ha habido un cambio de política dentro del Departamento de Justicia en los últimos años. Se ve en Odebrecht, se ve en VimpelCom, se ve en otros casos, en la cual le dan crédito a las multas que están pagando en otros países. Y eso de verdad creo que demuestra la perspectiva del Departamento de Justicia, que no está haciendo esto solo para ser punitivo en Estados Unidos y enriquecerse en Estados Unidos, sino es tratar de llegar a los puntos que el enforcement que se hace de verdad es multijurisdiccional y no es solo lo que toca pagar a Estados Unidos. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, muchas gracias nuevamente por compartir sus conocimientos. La verdad es que ha sido interesantísimo escucharles. Mi pregunta es para Cecilia. Quería preguntarte en el caso en que estuvieras, imagínate, sentada enfrente de abogadas y abogados de todo el continente, con el expertise en muchas prácticas y con un compromiso por mejorar la condición de derechos humanos en la región y en el mundo. Si estuviera sentada enfrente de ese foro, ¿qué necesita el grupo de Ayotzinapa para que avance el proceso y para que se haga justicia a las familias y a las personas desaparecidas? Gracias por la pregunta. Yo creo que lo que necesitamos es retomar la experiencia del GIEI. O sea, fue profundamente incómoda para el gobierno mexicano, la detuvo, va a tener mucha precaución de volver a tener un grupo así. O sea, hasta la fecha nos preguntamos qué intereses o a quién protegió el Estado mexicano para pagar un costo político tan alto en términos de descrédito, a quién está protegiendo que no permitió que la investigación se continuara. O sea, ¿cómo le hacemos, cómo empujamos para que México se abra en serio y de manera clara y frontal al escrutinio sin obstáculos como los que enfrentó el GIEI? ¿Cómo le hacemos para que de verdad el ejército mexicano que estuvo presente en todos los escenarios de violencia hable en calidad de testigo y diga lo que vio? O sea, sin protección, ¿no? ¿Qué necesitamos para romper ese pacto de silencio entre todos los actores que de repente, a partir de las 11:30 de la noche en que los muchachos desaparecieron, ya todos no saben, fingen demencia, les duelen? O sea, empujar de verdad para que el Estado mexicano se abra. Yo diría que eso es lo que necesitamos y además, bueno, crear capacidades en México para impulsar estos estándares de profesionalidad que trajo el GIEI. Y yo creo que la otra cosa que les diría como abogados sería, una cosa que aprendimos en México con el GIEI fue la parte de la dignidad de las víctimas. O sea, no son solamente casos legales, son papás y mamás, son muchachos con nombres y apellidos, son personas, y el GIEI creo que
los medios y a las personas y al Estado, nos dio una lección de empatía y humanidad que creo que también los abogados deben de aprender a incorporar. O sea, tanto los pro bono como los no pro bono, los que están en organizaciones de derechos humanos, hay que ver a las personas. Eso el GIEI nos lo enseñó. Creo que eso, poner en el centro a las víctimas, es una cosa que tendríamos que empujar. Creo que eso, y bueno, pues de verdad, hacer que esta experiencia de corto aliento que fue tan refrescante para México se repita en muchos otros casos, porque bueno, se lo debemos por supuesto a los muchachos de Ayotzinapa, a los papás y a las mamás, pero ya 30,000 desaparecidos más, ¿no? Creo que eso les diría, ponerles nombre y apellido, pensar en ellos, en que ellos esperan a sus hijos cada día y en cómo le hacemos para ponerle atención a eso y para obligar a este gobierno a que deje de proteger ciertos intereses para encontrar la verdad, la justicia y darnos garantías de que no se repitan cosas como esas en este país. Gracias. Muchísimas gracias. En el último panel, Mary nos dijo que sería bueno enfocarnos en la corrupción pequeña. Y estoy de acuerdo con ella, de verdad que es una lucha importante y una lucha que deberíamos hacer. Pero creo que lo que nuestros panelistas nos han demostrado hoy es que a través de estos mecanismos extraordinarios, no necesariamente esta lucha más grande, la lucha macro, es una excepción, sino también debería ser parte del rol de los abogados a ambos niveles en paralelo. Y con eso, de verdad, le quiero decir muchísimas gracias a nuestros panelistas. Ha sido un honor compartir este escenario con ustedes.